Mi historia comienza hace algunos años, cuando tenía 13 más o menos. Mis papás habían comprado una casa a crédito. Estábamos muy emocionados. Por fin tendríamos un hogar, además de que nos habían contado que tenía muchas habitaciones. No tendría que compartir con alguno de mis hermanos, y es que mi familia es numerosa. Somos 3 mujeres y 2 hombres. Contando a mis papás, somos 7 en total. Esa casa nos venía como anillo al dedo. El día de la mudanza llegó. Mi tío nos ayudó a llevar las cosas en su camioneta. Eran muchísimas. Yo era del equipo que guardaba todo en cajas y la otra mitad estaban en la casa para desempacar y acomodar. Fácilmente nos llevamos unas 9 horas en todo. Terminamos cansados, deshechos. Terminamos la mudanza a eso de las 7 de la tarde. Me fui con mi papá a la casa y cuando llegamos todos estaban cenando. Nos habían guardado un plato, así que nos sentamos a cenar con ellos. Todo era muy ameno, se notaba la felicidad en la mesa, hacíamos bromas, reíamos y nos imaginábamos las fiestas que daríamos, de qué color íbamos a pintar los cuartos, los muebles que faltaban, hasta que salió un tema importante: cómo repartir los cuartos. Sin pensarlo yo pedí el primero, subiendo las escaleras. Era amplio y tenía una ventana enorme, pero mis hermanos me hicieron burla diciéndome que los cuartos ya estaban repartidos, que como ellos desempacaron necesitaban decidir rápido para saber dónde poner las cosas. No me parecía la idea, pero mi papá me miró y me dijo: no pelees, hija, está bien, ellos tenían que decidirlo, solo es un cuarto. Para compensarte te compraré una TV para ti solita la semana que entra. Con eso me echó a la bolsa. Él sabía que mi debilidad eran las películas y las series de detectives, así que acepté y no hice más escándalo. Cuando era hora de dormir todos se fueron a sus cuartos. Yo entré al mío. Era el último, el que estaba en el 3er piso. Creo que antes era una especie de bodega, aún estaba algo empolvado. A pesar de todo me preparé para dormir y agradecí que al menos tuviera mis cosas. Pero no me malentiendan, aún seguía molesta. Al acostarme creí que me dormiría enseguida por el cansancio, pero no podía, no tenía sueño. Me quedé viendo el techo, las paredes algo desgastadas por el tiempo y me imaginaba cómo lo arreglarían para que se viera así bonito, de color rosa. Así pasé como 2 horas y nada, me terminé aburriendo. Así que me levanté, encendí la luz y me puse a adelantar tarea. Tenía algunos proyectos cercanos en la secundaria y era mejor avanzar para no dejar todo a la última. Llevaba como 1 hora haciendo tarea cuando escuché que la ventana crujía. Vi cómo la estaban abriendo desde afuera. Me quedé quieta, mirándola. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. ¿Y si alguien se metió a robar? No, pero se hubieran metido por el primer piso, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Es una 3.ª planta y no hay casas a los lados para que se brinquen por ahí. No podía hacer más que pensar y mirar. Un escalofrío me recorrió la espalda y la ventana se abrió completamente. Estaba esperando ver una persona asomarse, pero luego de unos minutos no pasaba nada. Me estaba debatiendo entre salir o ir con mis papás, pero mi ego me pudo más. Abrí la ventana, salí a mirar y no vi nada. Apresurada me metí y cerré la ventana de nuevo. Estaba toda nerviosa. La verdad no podía pensar en otra cosa. Aproveché para bajar por un vaso de agua. Me quedé ahí un rato en la cocina. No quería subir aún. No entendía lo que pasó, pero al cabo de unos minutos mi papá también bajó y nos quedamos hablando un buen rato. Siempre me reconfortó hablar con él. Me abrazó y me dijo que no tuviera miedo, que era una casa algo vieja y que mi cuarto sería el primero en arreglar para que no pasara miedo. Ya más tranquila subí y me dormí al instante. Luego de eso tuve unas semanas tranquilas. Pintamos mi cuarto y cambiamos esa ventana vieja por una más bonita y fuerte. Era de metal, reforzada, de color blanco. La pusieron y la pintaron entre mi papá y mi hermano Joel. Luego de eso y algunos arreglos, el cuarto se veía precioso. Cada que lo miraba pensaba: la vida es buena. O al menos eso creí hasta la noche que invité a Lorena. Era una amiga de la escuela. Planeamos una pijamada hasta las horas de la madrugada. Y es que no era normal que yo llevara amigas a mi casa, por cómo eran mis hermanos. Pero ahora sería algo mejor. Como tenía mi propio cuarto, nadie nos molestaría. Esa noche estábamos hablando de quién nos gustaba en la escuela. Las tareas, quién nos caía mal, ya saben, cosas de mujeres. De pronto me dice Lorena: ¿y si jugamos algo? Ya estoy algo aburrida.
Sin pensarlo 2 veces fui por el yenga del cuarto de mi hermano. Pero cuando volví, vi a Lorena en una esquina con los ojos clavados en la puerta que da a la azotea. ¿Qué tienes?, le pregunté. Amiga, algo está rasguñando tu... Ni bien terminó de decirme cuando escuchamos cómo rasgaban la puerta. Las dos nos quedamos frías. Sé lo que van a decir. A lo mejor era un gato o un animal salvaje. Pero no, he tenido algunos y si eso fuera un gato tendría que ser del tamaño de un tigre para que rasguñe con esa fuerza la puerta. Yo estaba pensando en qué hacer cuando sentí que me respiraban en el cuello. Por reflejo tomé la mano de Lorena, bajamos a prisa y escuchamos como algo venía también con nosotros. Se oían pasos dobles detrás. Yo estaba pensando en qué hacer. Cuando llegamos a la sala tomé un martillo que estaba ahí. No sabía qué era o qué iba a pasar, pero ya no iba a ser tan fácil. Ya estaba harta de sentirme así en mi propia casa. No me iba a asustar otra vez. Lorena se puso atrás de mí, me agarraba la espalda como un gato asustado. No te preocupes, no pasa nada, todo estará bien, le repetía para consolarla. Me quedé ahí parada, viendo las escaleras, atenta, pero nada bajaba o se veía algo. De pronto Lorena me dijo, como que huele a gas, ¿no? En ese momento no le di importancia, hasta unos minutos después, y sí, olía a gas. Corrí a ver la estufa y todos los quemadores estaban abiertos. Lo cerré a prisa y abrí las puertas y ventanas del primer piso. Entre las dos despertamos a mi familia para salirnos. Era mucho gas el que se había salido. Olía hasta el segundo piso y ahí estábamos todos, a mitad de la madrugada, afuera en pijama, hablando sobre qué había pasado. Mi papá culpaba a mi hermano Héctor. Él hizo la cena y le decía que quizá olvidó cerrar los quemadores, que eso era muy peligroso, pero no era eso. Cuando bajé con Lorena no olía gas, les traté de explicar lo que pasaba, pero mis hermanos y mi mamá no me creyeron. Mi papá fue el único que dudó un poco y nos dijo que veníamos mañana. Nos esperamos afuera hasta las 5 de la mañana. Cuando ya no olía gas empezaron a meter, y cuando ya estaba a punto de hacerlo, vi algo que a día de hoy me sigue dando pesadillas y vueltas en la cabeza. Una cosa en la ventana de mi cuarto. Sí, una cosa. No un hombre, no algo humano. Vi unos cuernos, unos brazos enormes y una cara deforme. Ya no había duda. Esa casa tenía algo. A las duras penas me metí a mi casa, pero no me quería quedar en mi cuarto. Acabé convenciendo a mi hermano Héctor de dejarme el suyo y que él lo compartiera con otro de mis hermanos. Además le conté a Lorena todo lo que vi y claro que ella me creyó. Sentimos lo mismo después de todo. Nos pusimos de acuerdo para no dormir y así pasamos la madrugada en vela, o al menos lo que quedaba de ella. Al día siguiente llevé a mi amiga a su casa con mi papá. De camino veníamos hablando del asunto. Él me dijo que nada de eso le había gustado, que no creía mucho en estas cosas, pero hasta él sabía que eso no era normal. Así que hicimos una parada en un refugio. Adoptamos un perrito, un Rottweiler. Le puse Colmillos. Se veía gustoso con el nombre. Era para cuidar la casa, según dijo mi papá. Mi abuelita decía que los animales sienten cosas que nosotros no, así que él nos puede ayudar en algo si pasa, ¿verdad? Al llegar todos lo recibieron contentos. Él se paseaba por toda la casa feliz. Yo esperaba que se asustara o que reaccionara como los perros en las películas cuando se molestan, pero nada. Estuve con él unas horas y todo estuvo bien. Sin pensarlo me acosté a dormir. Había pasado la madrugada en vela y necesitaba urgente descansar. Cuando me desperté, Colmillos ya no estaba en mi cuarto, pero sí me había dejado un regalito en el piso, un regalito bastante grande. Pero solo me reí, hasta que vi una cortada en mi brazo. Era finita y muy larga, casi el tamaño de todo mi antebrazo. Pensé que pudo haber sido Colmillos, después de todo los perros son juguetones. No le di mucha importancia, así que bajé a la cocina por algo de comer, me moría de hambre. Cuando llegué, mi mamá se me quedó viendo con unos ojos que nunca la había visto. Yo reí y le pregunté, ¿qué? ¿Tengo un almohadazo o algo así? Ella, aún sorprendida, me miró y me dijo, hija, ¿qué te pasó en la cara? Corrí al baño y no podía creerlo. La mitad de mi cara estaba morada. Más que asustarme, me desconcertó. No sabía por qué pasó eso, pero me sentía mal. Mi mamá, asustada, me llevó con un doctor que conocemos de hace tiempo. Me hicieron estudios, me preguntó una tonelada de cosas sobre mis hábitos, lo que como, cosméticos que uso y fue descartando cosa por cosa. Me dijo que no cabía duda,
que era un hematoma. Gracias, genio, para eso te pagamos, pensé yo. Pero me dijo que tenía que averiguar más la causa y tenía que esperar un par de horas para que me los dieran. Eso hicimos. Esperamos y, para sorpresa de nadie, no había nada malo conmigo. Todo estaba bien según el doctor. Mi mamá se puso algo molesta y dijo que iríamos a otro lugar, así que quedamos un poco mal con el doctor. Fue una situación incómoda. Y así estuvimos, casi un mes de clínica en clínica. Todos decían lo mismo, que no había duda, que era otra cosa, pero por más que le contaba lo que yo pensaba, a mi mamá me seguía ignorando. Creo que estaba asustada de pensar otra cosa. Y la entiendo, para mí tampoco era fácil. Mi papá era el más preocupado de todos. Consideraba vender la casa y él sí creía que eso pasó por irnos a vivir ahí, que a lo mejor por eso le dieron la casa a ese precio, así de barata. Pero les digo algo, yo no pude decirles que nos fuéramos. No teníamos más dinero y ellos estaban endeudados hasta el cuello. Me sentía egoísta de pensar en algo así. Esos días ya no me quedaban las noches a dormir en mi cuarto. Me di cuenta que siempre ocurrían cosas malas a altas horas de la noche, así que dormí en la sala. Una noche mi papá llegó con una señora y escuché los gritos de mi mamá, molesta desde la puerta. Ya vas a traer charlatanes, otra vez vas a empezar, le dijo con tono serio. Él no contestó nada y subieron a mi habitación. Yo veía todo desde la sala. Luego, como de una hora, me llamó. Subí algo asustada. La señora me miró y me dijo: tú ya estás marcada. Todos nos quedamos viendo. ¿Cómo que marcada?, le pregunté. Ella puso una cara seria y me dijo: sí, eso que anda en esta casa te eligió a ti. Por eso tienes la cara así y seguro tienes cortadas o mordidas por ahí también. No sé qué cara habré puesto yo, pero ella me dijo: no te asustes, todavía hay tiempo. Voy a hacer una protección para ti. No te va a quitar el vínculo con esa cosa, pero se irá tu mancha y ya no te podrá tocar por un tiempo. Pero óyeme bien, muchacha, busca a alguien que pueda romper el vínculo o te acabará poseyendo. Empezó a rezar en un idioma raro que yo no conocía. Tenía unas hierbas con un olor muy feo y me hizo tomar algo que tenía en una copa de vidrio. Yo me empecé a poner mal, me senté y no sé en qué momento perdí la conciencia. Cuando desperté ahí estaba mi papá, cuidándome. Hola, hija, qué bueno que despiertas. Ya me habías preocupado, dijo riéndose. ¿Qué fue todo eso, papá? El algo indeciso me miró serio y me contó. Ella es una conocida de mi mamá. Ya la ha ayudado algunas veces con cosas de ese tipo. Estaba nervioso, no sabía si funcionaría, pero creo que sí. Ya es de mañana y no escuché nada en toda la noche. En ese momento, más que pensar en lo que me daba miedo, pensé en que mi papá fue capaz de quedarse conmigo, aun cuando hay algo malo en la casa, a un lado de mí, que seguro estoy embrujada o algo así. Simplemente era el mejor papá del mundo. Lo que hizo aquella señora funcionó. La marca de mi cara se fue yendo en cosa de unas semanas, pero algo sí le dejó muy en claro a mi papá. Solo tenía unos meses para arreglar las cosas, o se pondrían mucho peor. Pero bueno, eso se los contaré en otra ocasión. Siento que ya alargué demasiado mi historia. Pues bueno, gente, no puedo decir nada más que me dejó atónito esta historia. La verdad, no me imaginé que fuera algo de este tipo y me da un poco de cosa por la chica que nos cuenta esto. Quiero pensar yo que está bien a día de hoy. Esperemos que en algún momento suba una actualización y podamos saber qué pasó con todo esto. Tengan mucho cuidado. Vean cómo se sienten, qué cosas oyen de repente. No subestimen lo malo que pueden llegar a ser estas entidades. Me despido no sin antes recordarles que si quieren mandar su anécdota tenemos nuestro Facebook, Güeyes en la Oscuridad, el cual les dejamos el link en la descripción. Nos pueden mandar su historia por DM o bien en un comentario y nosotros con todo gusto les daremos un espacio. Que pasen buena noche.